Bueno, son las 7:07 de la noche. Vamos a dar inicio con nuestra clase de seguridad y protección ambiental. De ingreso, de entrada, miren, vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que muchos de ustedes seguramente lo habrán visto. Muchos de ustedes se desarrollarán en alguna compañía tal vez, y ustedes saben que ahora donde se trabaje, donde haya esa palabrita llamada peligro, ¿sí? Riesgo, factor de riesgo, ya, vamos a ver todas esas cositas, ¿ya? Pero donde haya algún tipo de peligro, sea cual sea leve, alto, grande, sea peligro eléctrico de caída, colisión, etcétera, etcétera, que los vamos a ir clasificando. Les voy a dar una tabla muy interesante. Sí, nosotros vamos a recibir una charla de muchos de ustedes seguramente lo han hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a direccionar ese peligro, esa seguridad, pero a lo que nos compete, que sería la parte de la conducción, ¿ya? A ver, todos estamos activados, todos estamos bien. Néstor García, por favor, no sé si usted puede activar su micrófono. Néstor, ¿sí me escucha, don Néstor? Sí, me escucha, don Néstor. Ya. Mire usted. Sí. Vamos a pintar nuestro panorama, ¿no es cierto? Obviamente, no mucho de la parte del empleo, donde trabajemos. No sé dónde trabaja, tal vez usted, don Néstor, nos puede compartir. Yo trabajo en el Sacha. Ya, ¿en qué tipo de actividad? Lo que es maquinaria pesada. Maquinaria, obviamente, ya. Usted está expuesto a peligro siempre que va a trabajar. Siempre, sí. Siempre, ¿no es cierto? Menciónenos dos tipos de peligros, por decirlo así. Bueno, digamos, en lo que yo trabajo es un peligro que se puede golpear las volquetas con la máquina. Colisión. Eso es Ya. un peligro. Correcto. Claro. ¿En De conducción está usted? ahí, sí, soy operador de maquinaria. Ya, perfecto. Entonces, de seguro que usted habrá recibido charlas, habrá mencionado, debe conocer tal vez la clasificación también. Entonces, bueno, como don Néstor comenta, nosotros habitualmente, por el hecho de existir, dice una definición, nosotros estamos expuestos al peligro. ¿Ya? Vamos por aquí entonces. Y les voy a pedir que, bueno, estoy aquí. ¿Me confirman si se está compartiendo? Creo que sí, ¿no? Están observando. Sí. Listo. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, por favor, me van comentando. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Vamos a ir dando más que todo definiciones, ¿ya? Mire, como definición, el peligro es todo lo que podría producir un daño o deterioro en una persona. Eso es un peligro. Yo les decía, no, don Ángel decía, el rato que él sale a operar, está expuesto a un peligro. ¿Cuál es el peligro? Tal vez que haya una colisión, tal vez que haya un derrumbo, tal vez que haya un volcamiento, ¿cierto? Solo con el hecho, tal vez, bueno, ahorita yo estoy en mi casa, de bajar las gradas, ¿no es cierto, don Ángel? Es un peligro tal vez el bajar las gradas de su casa. Claro. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el Claro peligro? que ¿Qué peligro está ahí? es un riesgo. Sí, peligro. Peligro y riesgo. Ya vamos Peligro. viendo la diferencia, Sí. ¿no? El peligro está ahí. El peligro es la escalera como tal, ¿no es cierto? Ya. Pero digamos que, don Ángel, Sí. en la mitad del escalón hay una tabla, digamos que la escalera es de madera. De A la madera. mitad del escalón hay una madera que está podrida, digámoslo así. ¿Sí? Esa Sí. madera viene siendo el riesgo, ¿ya? Esa madera viene siendo el riesgo, ¿verdad? ¿Ya? ¿El Sí. riesgo de qué? Como dice aquí, vamos para acá, mire. El riesgo laboral, nosotros viéndolo desde el punto de vista, desde definición, es la probabilidad de que un peligro produzca un daño, ¿ya? Entonces, así veámoslo al riesgo, ¿no? Es la probabilidad de que un peligro produzca un daño derivado del trabajo, ¿sí? Ya, entonces,
Nuevamente, el peligro está ahí, es el que está latente, ¿no? El riesgo es la probabilidad justamente de que se concrete, digamos, ese peligro. El peligro es de que yo me resbale y me rompa la cabeza. Esa rotura de la cabeza ya sería el accidente, ¿no? ¿Quién lo causó eso? El riesgo. Sí. Pero el peligro está latente ahí. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Sí? Pues muchas veces se suelen como unir estas cosas de peligro, riesgo, ¿no? Entonces es bueno tenerlo ya como más definido, digamos, como más diferenciado, ¿ya? Por ejemplo, ahora Ah, vamos a nuestro mundo, a nuestro aspecto. En la carretera ya, cuando nosotros estamos manejando nuestro tráiler, nuestro camión, para lo que ustedes están preparándose, ¿cuál sería el riesgo? Ángel, usted que tiene activado el micrófono, aprovechemos. Deme un ejemplo de un riesgo. es un riesgo laboral. Sí, de pero trabajo. cite usted, o alguien, por favor, que nos esté escuchando, Nexar, tal vez, Franklin, alguien que Eh, de nos indique. pronto, pues puede ser las llantas en mal estado, de pronto que anden, puede ser Sí, un hablando peligro, de ¿no? la carretera, ¿no? Más bien las llantas podrían ser un factor de riesgo. Ya vamos a ver esas tres cositas para empezar a diferenciar. Un Mm, riesgo que tengamos, miren. La lluvia. La lluvia también sí, es un factor, ¿no? De riesgo. Todo eso. Sí, Por ejemplo, un bache, un ¿no es cierto? bache. O Eso es un, eso es un, la vida en mal exacto. estado. Ese es un riesgo, ¿no es cierto? ¿Y qué puede ocasionar ese riesgo? Que se genere Un un accidente. accidente. Exactamente, ya. El riesgo va ahí, allá es donde quería llegar yo. El riesgo es el que me puede ocasionar el accidente. Ahora, ¿quiénes contribuyen para que ese riesgo se, se, eh, se genere en accidente? Son los factores de riesgo. Entonces, vamos por ahí, verán. Vamos citando este ejemplo. Vamos por acá. Entonces, para que lo tengamos como definición nada más, a mí me interesa que siempre, a veces en las tablas nos indican, pues, y nos suele causar confusiones. Miren, como decían todos ustedes, yo aquí presento el riesgo, ¿verdad? ¿Ya? Dijimos, el riesgo, estábamos citando un bache, no sé si se lo escribe así, un bache grande, ¿no es cierto? Ya. Y verán que el accidente o lo que se genere, no tiene que ser, a veces el accidente para nosotros decimos es simplemente que nos choquemos y nos golpeemos la cabeza, por ejemplo, o que nos rompimos el brazo, pero muchas veces no tomamos en cuenta que hay accidente de tipo, o sea, consecuencia, por decirlo así. ¿Qué pasa si yo no vi el bache, ¿no es cierto? Y no me pasa nada a mí, digamos. El bache no era tan grande, pero ¿qué sí podría sucederle a mi carro? Verán, puede ser daño nuestro, daño a la integridad humana, o puede ser daño también material, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Alguien que nos dé un ¿qué ejemplo. sería? Ujú. Sería daño material, Claro, claro, ¿qué porque daño material, por ejemplo? si a uno no le pasaría nada, claro, sería daño material. Ya, pero si tenemos un ejemplo, usted va en su carro, ¿no es cierto? En su camión y se encuentra con un bache muy grande, no se dio cuenta de ese bache. Lo pasó, usted estaba puesto el cinturón, frenó todo, no le pasó nada, pero podríamos hablar de un daño material, ¿no es cierto? Tal vez en las llantas, en la suspensión, qué sé yo, ya. Todas esas partes que ustedes más que yo incluso lo conocen, ¿cierto? Ya. Entonces, veámoslo desde ese punto, ¿no? Pusimos, por decir, un riesgo el bache, ¿no es cierto? Ya. Ahora, yo tengo aquí otras cosas, ¿sí? De acá, este riesgo puede generar ya sea accidente o daño, ¿verdad? Ya. Accidente, llamémoslo ya daño material, nomás por decirlo así, ¿no?
El accidente entendámoslo ya como algo físico que nos pueda ocurrir, ya un daño físico, ¿ya? O físico. Ahora, a este riesgo, por ejemplo, aquí pusimos como ejemplo el bache, ¿no? Hay otras cosas, verán, el riesgo, veámoslo, lo voy a poner como con rojo aquí, ¿no? Cuando asome el rojo. Acá. Es como el central de aquí. Pero a este mismo riesgo, yo le puedo añadir una palabra llamado factor de riesgo. ¿Qué pasa con el factor de riesgo? El factor de riesgo, en cambio, es aquel que aporta, aquellas cualidades que aportan a que ese riesgo se haga más grande y derive en un accidente. Nuevamente, el factor de riesgo son aquellas acciones que aportan, acciones externas pueden ser, que aportan a que ese riesgo se materialice en un accidente. ¿Ya? Con el mismo ejemplo, verán, teníamos el ejemplo del bache, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dijimos que pues puede recurrir en un accidente, ¿no? El accidente podría ser por acá, bueno, pongámoslo así, ¿no? Vamos, solamente citemos. Más acá abajo, entonces. Voy a bajarle aquí. Más bien pongamos aquí la definición. Yo dije que el riesgo era como tal la probabilidad, ¿no es cierto? De que ocurra el accidente, ya, así. El factor de riesgo son acciones externas que aportan al riesgo. Y en cambio acá, bueno, el accidente podríamos hablar que es la consecuencia final, ¿no? O sea, el accidente ya, el daño, es lo que todo el mundo, al que todos estamos expuestos, digámoslo así. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Es a lo que todos estamos expuestos, lo que siempre queremos evitar. ¿Ya? El riesgo es esa probabilidad como tal. Ojo con ese detalle. Ahora, miren, vamos citando entonces. Yo aquí voy a decir que tengo como ejemplo un riesgo. ¿Ya? Vamos a citar otro ejemplo. Pongamos algo común que suele suceder. Ustedes como choferes, tal vez los que conozcan más que mí. Un riesgo, algo que ustedes lo cataloguen como un riesgo, no sé, cuando han ido, por ejemplo, desde esta vía, pongamos así, desde la vía Lago Agrio-Quito. ¿Quién me De puede pronto mencionar? que se atraviesa algún perro, qué sé yo, Ya, sí, puede ser, ¿no es cierto? un animal, Bien, algo. Claro. ya, pongámoslo así, entonces, definámosle eso que usted dijo, pongámosle en palabras más elegantes, digamos así. Elegante. ¿Cómo le pondríamos eso? Por si acaso, si se cierra la Pronto, sesión, en 2 minutos nos volvemos a ingresar, por favor, ¿no? Pongámosle ese riesgo, animales, sí, de pronto animales atraviesa un animal, algo. en la vía. Ese es un riesgo. Sí, es un riesgo ir, me dice, porque hay animales en la vía. ¿Sí ve? Ya, ahí está. Ahora, a estos animales en la vía, vamos nosotros a poner factores de riesgo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es? O sea, si hay animales en la vía, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Acá vamos a la consecuencia. La consecuencia, obviamente, si usted dice un accidente, sí, pero es muy general eso. Entonces, ¿cuál sería una consecuencia, por ejemplo? Yo les voy a decir una. Una podría ser la colisión, ¿verdad? ¿Ya? Otra, ¿qué más nos puede pasar el rato que hay animales en la vía? La primera es la colisión. Yo ya les dije la más fácil. A ver, señor Brian.
Sí, ¿Perdón? dígame, profe. A ver, Brian. Cuando usted va manejando en la vía y hay animales en la vía, riesgo. Ah. ¿Riesgo de qué? ¿Qué nos puede pasar cuando hay animales en la vía? Ya dije una, colisión. Claro, también se puede uno, si es, pongamos, un animal grande, una vaca o algo, se puede uno desviar de la vía y Perfecto. puede... Desvío Correcto, sí. desvío de la vía. ¿No es cierto? Usted dirá, pero bueno, me desvío de la vía y me encuneto. Tal vez esa encunetada, si es un auto pequeño, ya, bueno, no sé yo los términos mecánicos, por eso les digo, tal vez ustedes me ayudan mejor, pero usted se encuneta y se golpea, ¿no es cierto? De seguro algo le pasa a la llanta. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado. Ya es un daño. Y eso, tal vez usted no le pasó nada, pero el rato que vaya a arreglar, ya por ahí sus cualquier 100 dolaritos, o sea, ¿me entiende? Ya es un daño ya económico también. Entonces, sí, eso también es accidente. ¿Ya? Entonces, quitémonos de la cabeza que solo de pronto en la conducción, solo el accidente es el ver un daño, el ver sangre, no, no, todo este es un... Gracias. Otra cosa que podría hacer aquí, creo que eso me iba a decir, era el volcamiento, ¿no? Nos puede pasar eso. Ya. Y todo lo que conlleva todo el resto de cosas, ¿no? Un volcamiento, si estaríamos hablando de un daño un poco más fuerte, tal vez ustedes nos golpeamos, tanta cosa que puede suceder ahí. Ya. Ese es mi riesgo. Ahora, factores de riesgo. Pongamos por acá. Ahora bien, ¿y el factor de riesgo? Por enumerar aquí. Vamos a enumerar varios factores de riesgo. A ver. ¿Qué factor hace que ese riesgo, podría causar que ese riesgo? Voy a ponerle silencio, está por ahí un micrófono, me parece desactivado. Exacto, ahí estamos bien. ¿Qué factores de riesgo? A ver, ahora vamos con la participación. A ver, señor Jonathan. Jonathan Ascun, no le veo todo el nombre. Jonathan. Sí, profe, no A ver, escuché bien. Jonathan. Rapidito, a ver, Jonathan. A ver, vamos con su participación. Usted me está siguiendo la clase. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, diga. Entendido. Ya. A ver, Jonathan. Don No, Jonathan. profe, sí, está entendido todo. Ya. Vamos a enumerar entonces un riesgo, un factor de riesgo. Para ese riesgo, animales en la vía. Factor de riesgo. ¿Qué me ayudaría a que yo me colisione con esos animales? O que esos animales de verdad signifiquen un riesgo. Porque podría ser, ¿verdad? Si yo voy despacio, veo animales en la vía, ¿será que es un riesgo? No. No mucho. O sigue siendo un Sí, riesgo, o sea, pero de menor, tal vez de menor magnitud. ¿Ya? no porque puede parar, Perfecto. Jonathan Ascuntar, ¿verdad? no porque podría parar Ujú. y ceder el paso a los animales. Ajá, o le pita y ese riesgo que quiso ser riesgo, ya no Sí, el fuese. animal, sí, Ya. el Entonces, don animal Jonathan, entiende un factor también. de riesgo. A ver, digamos, algo que me aporta a que esos animales sí se hagan, esos animales en la vía sí se traduzcan en riesgo. O sea, algún conductor que vaya demasiado rápido no los va a poder Perfecto. ver y Velocidad. puede Gracias. atropellarlos. Eso. Perfecto. Gracias, don Jonathan. Velocidad. Ya. A ver, don Jonathan está dos veces. Señor Bolívar, otro factor de riesgo. A ver, don Bolívar. Otro factor de riesgo relacionado ahí Sí, con este ejemplo. con la conducción. La vía y el entorno puede ser. Perfecto. También. Ujú. Pero seamos Puede de, ser el pavimento. vamos dándole el ejemplo así, no tan general. Si usted me dice la vía y el entorno, sí, pero está como que muy general, digamos, ¿no?
Démosle algo más conciso así. Pues dentro de lo que es los riesgos, que es un riesgo tener animales en la vía, Ya. eso, el factor de riesgo puede ser la congestión del tráfico. Congestión, sí. Tráfico. Sí. Ya. Podría ser, ¿no es cierto? Tal vez sí, tal vez no, pero sí, sí estamos bien con el tráfico. ¿Ya? A ver, Brian, señor Brian Fajardo, ¿nos puede dar otro ejemplo? Ejemplo, De un ¿me factor. puede repetir la pregunta, licenciado? Ya. No la entendí bien. A ver, verá, estamos así, tal cual. Estamos con el ejemplo. Decimos que un riesgo es que haya animales en la vía. Y decimos que un factor de riesgo es todo lo que pueda aportar para que ese riesgo cobre la magnitud como tal y se pueda convertir en accidente. ¿Ya? Por ejemplo, sus compañeros dijo, el más claro, de hecho, dijo, bueno, los animales en la vía son un riesgo. Un factor de riesgo es la velocidad. O sea, si usted va a mayor velocidad, tiene más probabilidad de colisionar, de que ese riesgo se haga evidente. Ahora, si es al revés, si yo voy despacio y yo veo animales ahí, o sea, digo, bueno, les pito o espero que pasen, el riesgo ya minimizó. Entonces, miren, el riesgo también depende de los factores de riesgo. No sé si ahí está más claro. Su compañero también nos dijo el tráfico, ¿no? Sí podría ser, ¿no? Porque qué tal si hay bastante flujo de carros y pues no le permitieron ver. Podría ser. A ver, ahí con eso, Brian. Otro ejemplo de un factor de riesgo. Un factor de riesgo también podría ser cuando en el momento de rebasar o algo, rebasar otro vehículo o algo también, ese podría ser. Sí, pero verá que con los animales en la vía estamos, ¿no? Claro, yo supongo, porque una vez me pasó así, ¿no? Aquí en el centro. Un vehículo iba por el carril izquierdo y yo iba en la motocicleta por el derecho. Ya. El perro salió de una, del lado de donde iba el carro, se brincó de una al carril donde yo iba, al derecho. Ya, Ajá. por eso digo que así en el momento de uno que rebasa otro vehículo, Ya. puede salir algún Sí. animal y eso puede ser un factor, Ujú. ¿no? Ya, entonces, ¿cómo le podríamos definir eso? A ver, ustedes mismos ayúdenme, usted mismo. Velocidad, tal vez no tanto, ¿no? Podríamos tal vez ponerle, eh, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Ese Poca entra en el tráfico. Si en te entra bien. Perdón, Ese entra en el tráfico, ese accidente, el tráfico, ¿no es ese cierto? riesgo. Yo le pondría entre tráfico y Sí, velocidad, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Podríamos dejarlo ahí. sí. Perfecto. Eso, es lo que quiero, que ustedes mismos me vayan ayudando. Yo solo le doy como que la definición y ahí nosotros le vamos armando. Ya, gracias, gracias, Brian. Listo, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más está? A ver, Brian ya participó. Bolívar, Brandt, John Brandt, dice. No sé si es su nombre así. Brandt John. Bueno, no está ahí. John. ¿Quién más está? Por aquí. Brian Franklin. A ver, señor Franklin Bucay, antes que se nos cierre. Una idea más. Señor Franklin Bucay. Bien, dicen buenas, ¿qué podría ser? Pues, ¿cómo sería? Demos una idea. Verá que de la parte mecánica aún no hemos hablado también, ¿no? Porque usted cuando ve un animal frena, pero por ahí podríamos ir también, ¿no? De pronto del... ¿Cómo sería? Pues ahí. El vehículo, profe, sería otro factor de riesgo también ahí. Si el vehículo está en malas condiciones, de seguro va a causar un accidente si se golpea contra los animales en la vía. A ver, entonces sí.
Perfecto, también podríamos más, por eso le más directo. Claro que este ejemplo también de animales en la vida, como que tal vez los factores se van minimizando, ¿no? Un poco, pero sí, exactamente. Para ser más exactos, digamos más precisos, porque el vehículo es muy general, ¿no? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? El mal estado de los neumáticos, ¿no? Sí, lisos, Causante neumáticos directo de que lisos, los animales se golpeen. Solo los animales. neumáticos, ¿verdad? Sí. Mal estado, ya. Gracias. ¿Quién me dijo? Franklin. Bolívar, profe. Bolívar, ya, muy amable, Bolívar. A ver. La carga mental y Franklin. la carga física del conductor también, profe. Es otro factor. Perfecto. A ver. Sí, es su nombre, por favor. Bolívar mismo. A ver. Bolívar, sí. Ya. Yo A estoy. ver, don Franklin. Don Franklin, estamos esperando para apuntarle su participación. Gracias, don Bolívar. Bueno, hasta que se prepare. ¿Quién más? Señor Julio. Por favor, los que no han participado para yo obtener mi lista aquí y ya no molestarles hasta fin de año. Con ningún deber. Buenas noches, Lisa. A ver, buenas noches. ¿Quién me habla? Julio, a ver, Julio. Julio Verde. Es la hora de... También es con uno, a veces, con los animales que pasa que, no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Es como cuando usted va, a veces también es por los celulares que uno no se da cuenta por los animales cuando va a conducir. Sí, exactamente. Por no ver, ¿no es cierto? Porque los animales podían haber estado ahí, pero usted va y se chocó porque, entonces, ¿no es cierto? Esas serían, definámosle, armémosle bonito a ver si nos ayuda. Es por, ¿cómo sería? Por ir despistado. Sí, podría ser, ¿no? Un descuido, Cuido. Distracciones. distracción, sí. Pongámoslo así, distracción Distracción. por celular. Por celular. Ya, gracias, señor Julio. Estamos ya. Otro más, ya vamos acabando ya. A ver. Ya vamos. Franklin, Julio. Jonathan ya participó. A ver, don Néstor. Sí. Sí, sí. A ver, don Néstor. Otra idea, otra. Otra idea. Ajá, otro factor de riesgo ahí que nos podría... Por, no sé, el alcohol, manejar el estado etílico. ¿Cierto? Podría ser un factor de riesgo. Claro. Sí, Bueno, sería exacto. una responsabilidad ya eso. Exactamente, ¿no es cierto? Factores. Ustedes saben que de entrada, miren, esto metámonos en la cabeza todos. La distracción por el celular, lo que nos han enseñado siempre. Y haber consumido sustancias psicotrópicas o licores, todo el asunto. Eso de entrada es un factor de riesgo, ¿no? Para cualquier cosa. Ya. Bueno, por ahí podríamos hablar, por ejemplo, alguien más, no sé si ya está, ¿quién más me quedó debiendo? Franklin Bucay, si ya está operativo, que nos dé una idea para su participación. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién no ha dado su... Nexar, señor Nexar. Nexar sí estaba. Lice, le acabé de decir de lo de... Ah, ya. De lo del alcohol y eso de los animales. También podía ser, ¿no? Ya. Ese fue el título de la clase. Exactamente. Sí, consumo de alcohol. Ya, el consumo de alcohol o sustancias
Listo. Miren, si es que estuviéramos hablando también, dependiendo, ¿no? De las horas de conducción también, ya sea día o tarde, también un factor de riesgo es andar con luces bajas, ¿no es cierto? También es un factor. Luces. Sí es. Sí, o sea, mire, los factores de riesgo hay un sinnúmero. Usted podría decir luces bajas o luces en mal estado. No le pongamos bajas. En mal estado. A usted se le podría ocurrir, hasta miren, hasta no tener la bocina activada, o sea, que no valga el pito, digámoslo así vulgarmente. También sería un factor de riesgo. O sea, todo lo que a usted se le ocurra que pueda influir en que ese riesgo se haga más grande, digámoslo, y haya la posibilidad de que se convierta en accidente, todo eso son los factores de riesgo, ¿ya? Por eso yo les decía, entonces, Los retrovisores también podría ser, ¿no? los retrovisores, el parabrisas sucio, hay un sinnúmero de cosas que podríamos, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que ver siempre así. Cuando le hablen de riesgo, factor de riesgo, acuérdese así. ¿Sí? El riesgo es de eso que está en el centro, esa probabilidad de que se materialice un accidente. ¿Ya? Los factores de riesgo es los quienes aportan, ¿sí? ¿Ya? Todo el factor de riesgo son todo lo que puede aportar, todas las acciones como tal que puedan aportar a que ese riesgo se haga más grande. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí estamos claros con esto. Sí, entonces, todo esto, miren, y en forma general, pues hay un montón de definiciones y esto, pero esto quiero que lo tengan, ¿no? Así. Esto se aplica a todo. Ya ustedes, eso les decía, ya yendo a la parte de seguridad laboral, por ejemplo, miren, el daño laboral, pues, vendría para nosotros siendo la consecuencia de lo que sucedió, ¿no? El accidente como tal. O sea, si se rompió un brazo, incluso nosotros hablaríamos de daño, bueno, aunque no es tanto laboral, pero si usted rompió, no sé, un neumático, ese es un daño, ¿no es cierto? Consecuencia de ese riesgo que estuvo ahí, ¿no es cierto? Que se materializó en accidente. Por eso aquí yo tengo, mire, el peligro está ahí presente, desde que nos levantamos de la cama, hasta, ni siquiera cuando estamos durmiendo creo que estamos seguros, ¿no? El riesgo es esa probabilidad, ¿cierto? De que se construya o que se genere el daño como tal, se materialice el daño. Sí, don Brian, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. ¿le parece? Todo, Ya, todo es entendido. interesante este asunto, es interesante entenderlo desde ahí. Ya.